Yelmo de salvación. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca de la armadura de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo acerca de la armadura de Dios? ¿Cuántos están disfrutando? No solamente aprendiendo, pero disfrutando. Espero que lo estés haciendo. Yo lo estoy haciendo personalmente. Y el día de hoy vamos a ver lo que es el yelmo de la salvación. Tenemos un versículo que vamos a leer, nuestro versículo clave para hoy, Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar acerca del yelmo de la salvación. Pero antes que nada, vamos a hacer un repaso acerca de las diferentes piezas de la armadura. ¿Te acuerdas de las diferentes piezas? Empezamos con el cinturón de la verdad, después la coraza de justicia, las sandalias de la paz, el escudo de la fe. El día de hoy vamos a ver el yelmo de la salvación. ¿Qué es un yelmo? Es como un casco. Yo sé que esta palabra no la utilizamos, no es muy común en nuestro vocabulario. Es un tipo de casco. Y la próxima semana vamos a ver la espada del Espíritu, ¿ok? El yelmo de la salvación. Hay otro versículo en el Nuevo Testamento que menciona este término también. Está en 1 Tesalonicenses 5:8. Dice: como yelmo utiliza o ponte la esperanza de la salvación. Ok, entonces tenemos una imagen. De hecho, tenemos dos imágenes. Si nos muestran nuestras imágenes para que todos veamos, son imágenes que ya hemos visto en estas series. Miramos esta imagen, el yelmo, ¿verdad? Es un casco, y si te das cuenta cubre parte del cuello. Y si te das cuenta, ese adorno rojo que está allí, que en realidad es como una escoba, ¿verdad? pero en realidad utilizaban cabello de caballo, ¿ok? Y dependiendo el rango de los soldados, podías tener decoraciones o simplemente un yelmo. Y si eras muy alto de rango, esta decoración de cabello podía ir hasta la cintura, así como que eran sus pelucas, ¿verdad? De los soldados. ¿Ok? Tenemos otra imagen. Si nos enseñas la otra imagen, aquí vemos un poquito el frente, y si te das cuenta, el yelmo también cubre tus cachetes y tu quijada. En otras palabras, casi rodea tu cabeza, y solamente está abierto, ¿verdad? Para los ojos y para la nariz, para la boca, pero cubre la mayor parte de tu cabeza. Ok, gracias. Entonces vemos que este yelmo de la salvación, o más bien este yelmo que utilizaban los soldados en la época romana, era hecho principalmente de piel. Primero lo hacían de piel, después le ponían bronce o cualquier tipo de metal que estaban utilizando. Y este yelmo aparentemente era muy pesado, y para que no te lastimara o algo así, ponían esponjas marinas para acolchonar la cosa. Súper interesante. Y otra vez, la decoración dependía del rango que tenías, y podía ser cortita o podía ser muy larga. Pero en nuestra vida, ok, nadie va a andar caminando con estos cascos, ¿verdad? ¿Cómo aplica en nuestras vidas? En nuestra vida, lo que yelmo significa, esa palabra yelmo significa algo que está alrededor de tu cabeza. Y Dios dice que nos pongamos alrededor de nuestra cabeza la salvación, o el entendimiento de la salvación, la información que tú tienes acerca de la salvación. ¿Y qué tiene que ver con tu cabeza? Tiene que ver el intelecto, tiene que ver la realidad, las memorias, las decisiones. Amén. Todas estas cosas, casi todo lo que pertenece a tu vida, tiene que ver con tu cabeza. Así que es necesario que rodeemos nuestra cabeza con el conocimiento de la salvación. Y para esto vamos a hacer un repaso súper rápido acerca del campo de batalla. ¿Te acuerdas cuando vimos acerca del campo de batalla, que es nuestra mente? Hay un versículo, casi empezamos esta serie con estos versículos en Efesios, creo que es 6:11, donde dice que
que tomemos la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y no sé cuántos se acuerdan que acechanzas tiene que ver con el método, la metodología, la estrategia que el enemigo utiliza. Esta palabra acechanza es la palabra metodología y quiere decir que el enemigo siempre utiliza una manera, solamente una manera. Si tú no sabes cómo el enemigo va a atacarte, el día de hoy lo vas a saber, solamente de una manera. Y esto es súper bueno para nosotros. Imagínate que tú estás tratando de protegerte, de cubrirte de un enemigo, pero si tú sabes la estrategia que este enemigo va a utilizar, entonces tú tienes la ventaja, ¿acaso no? Porque no te va a caer de sorpresa, no te va a venir con maneras que tú no te esperabas. Tú sabes que solamente de una manera el enemigo va a atacar. Y Dios nos dice que las acechanzas del enemigo, quiere decir, es solamente una estrategia que el enemigo utiliza. ¿Qué es el diablo? Dice, las acechanzas del diablo. La palabra diablo viene de la palabra diabolos. Acuérdate que es aventar o tirar hasta penetrar una membrana, en esta ocasión nuestra mente, nuestros pensamientos. Y después hay otro versículo que vimos en 2 Corintios 2:11, donde dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Di conmigo maquinaciones. Maquinaciones, esta es una palabra otra vez que muchas veces no la utilizamos. ¿Cuántos de ustedes se pararon el día de hoy y dijeron, ok, vamos a mirar las maquinaciones que tengo? No, ¿verdad? No son palabras que utilizamos en nuestro vocabulario diario. Entonces es por eso que nos gusta enfatizar qué significa o de qué está hablando, porque si tú no entiendes lo que estás leyendo, tú puedes leer capítulos de la Biblia y no te va a servir para nada, pero la palabra de Dios es viva y Dios quiere que entiendas lo que estés leyendo. Cuando hablamos de maquinaciones, esta palabra es la palabra en griego que sé que no te interesa ni te vas a acordar, pero pon atención. Esa es la palabra en griego que se escribe noemata. ¿Quién sabe si así se pronuncia o no? Pero es noema y una T y una noemata, ¿ok? Maquinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Noema quiere decir pensamientos. Tiene todo lo relacionado con pensamientos. Y la otra parte de la palabra tiene que ver con juegos, estrategias. ¿Qué quiere decir maquinación? Maquinaciones son juegos mentales. Y en 2 Corintios 2:11 nos dice que Satanás no gane ventaja sobre tu vida, pues tú no eres ignorante de sus juegos mentales. Así que sabemos que el campo de batalla, la guerra espiritual, principalmente se lleva a cabo en nuestra mente. El enemigo viene a torturar nuestra mente. El enemigo viene a aventarnos mentiras, engaños. Y si nuestra mente se convierte en un juego para el enemigo, nos vamos a casi a volver locos. ¿Y por qué te digo esto? Porque siento la responsabilidad de decírtelo, porque necesitas saberlo, necesitas aprender, pero también porque te amo, porque si algo puedo hacer para ti es ayudarte a tomar control de tus pensamientos. Y déjame decirte, las personas que conozco, aún de aquí, las personas que conozco que han sabido sobrepasar problemas financieros, problemas emocionales, problemas familiares, problemas personales, son aquellas personas que no han sido ignorantes de las maquinaciones del enemigo y que han decidido estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo y que han reconocido, esto es una mentira, esto es un engaño, esto es un juego que el enemigo está tratando de aventar a mi mente y no lo voy a permitir. Amén. Entonces, que reconocemos que la batalla espiritual, el campo de batalla es nuestra mente. Y mira, Dios, qué maravilloso cómo te dice que te rodees tu mente, que rodees tu mente
con la salvación, con la salvación. Las mentiras del enemigo, este es un repaso de lo que vimos acerca del campo de batalla. Las mentiras del enemigo son sutiles, son muchas veces imperceptibles y son siempre específicas. Así que esto te ayuda a reconocerlas. Las mentiras del enemigo son bien personales. Es como que sabe por dónde llegar y sabe por dónde darte verdad, como un gancho al hígado y así como que, ay, justo donde te dolía, ahí es donde el enemigo viene y trata de penetrar, trata de engañar. ¿Y cómo puedes reconocer una mentira del enemigo? Si es un tipo de amenaza, es una mentira del enemigo. Si es un tipo de culpabilidad, es una mentira del enemigo. Si te está acusando de algo, es una mentira del enemigo. Si te está afligiendo, si ese pensamiento, esa idea te está afligiendo, es una mentira del enemigo. Si te impide hacer algo, si te causa inseguridad, es una mentira del enemigo. Si te roba de un sueño, de una ilusión, es una mentira del enemigo. Si te pervierte en algo que tú conoces de Dios, de la palabra de Dios, es una mentira del enemigo. Y si te persuade a actuar en alguna manera negativa, es una mentira del enemigo. Entonces tenemos que aprender a detectar las mentiras del enemigo y mirar y tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Vamos a ver este versículo. Lo hemos visto antes, pero lo vamos a ver otra vez. Segunda de Corintios 10, versículo 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí es a donde queremos poner atención. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí este versículo, muchos conocemos este versículo, quizá diferente versión, donde dice que toma cautivo todo pensamiento bajo la obediencia de Cristo. Y vimos la vez anterior que tomar cautivo, esta palabra tomar cautivo es, yo siempre me había imaginado, ¿verdad? Tomar algo cautivo como un luchador de lucha libre, donde te agarras a una persona y casi lo estás ahorcando, ¿verdad? Y te le paras encima y casi esta persona tiene que rendirse. O no sé si ustedes se peleaban con sus hermanos, hermanas, ¿verdad? Y le dices, dime que yo soy la princesa o dime que yo soy el mejor y ríndete. Ok, no lo estoy promoviendo, ok. Está diciendo, wow, ya me dio una idea la pastora. Ok, no. Esto es lo que yo me imaginaba acerca de toma cautivo. Pero en realidad eso no es lo que significa tomar cautivo. Tomar cautivo es la imagen de un soldado que tiene una lanza o que tiene una espada. Y casi le está poniendo esta lanza o espada en la espalda de un prisionero. Y ahora el prisionero tiene que hacer lo que el soldado diga porque la espada o la lanza está allí. En nuestro tiempo sería como una pistola, ¿verdad? Cuando alguien te está amenazando con una pistola, casi te vuelves el títere de esta persona y tienes que hacer lo que te digan para que no disparen. Esta es la imagen que la Biblia describe cuando dice toma cautivo. Tomar cautivo, cuando tú tomas cautivo tus pensamientos, ya no te vas a imaginar a la pastora, ¿verdad?, aventándose sobre alguien y tratando de ahorcarlo. Ahora, tomar cautivo es sacar la espada, sacar una lanza, ponerla sobre el prisionero, ya sea en el piso o ya sea caminando, pero tú tienes control y tú le dices a este prisionero, date la vuelta o párate o sigue caminando. ¿Por qué? Porque
tú estás en control, estás tomando cautivo ese pensamiento. Pero algo que me sorprendió al seguir estudiando, te digo, yo he estudiado esos temas, pero cuando estudias más, wow, encuentras más cosas. Esta palabra cuando dice poniendo cautivo todo pensamiento, ¿ok? Todo pensamiento. ¿Cuál palabra crees que es esta palabra pensamiento? Noemad. ¿Te acuerdas de la palabra que te dije? No te va a interesar, es un griego, la palabra que se utiliza para maquinaciones del diablo. ¿Qué son maquinaciones del diablo? Juegos mentales. Cuando Dios dice, toma cautivo todo pensamiento, Dios nos está diciendo, toma cautivo todo juego mental del enemigo. Así es como que, wow, en realidad Dios nos dice que tomemos, ¿verdad?, cautivo todo pensamiento, pero los juegos mentales que el enemigo nos pone, los engaños, las amenazas, las inseguridades, Dios dice, tómalos cautivo. Y después el versículo continúa diciendo, a la obediencia a Cristo. Y cuando estamos hablando de a la obediencia, esta palabra obediencia obviamente significa obedecer, pero tiene más que nada el sentido de que tú das una orden y esta persona o esta situación tiene que obedecerte, ¿ok? Entonces, obediencia tiene que hablar con que me vas a escuchar y vas a hacer lo que te estoy diciendo. Vamos a poner todo esto junto. Dios dice que tenemos que tomar cautivos, poner prisioneros los juegos mentales que el enemigo avienta a nuestra mente. Y después, ¿qué dice? Tómalos prisioneros bajo la obediencia o somételos a obedecerte, a que te escuchen. Di conmigo escuchar. Ok, Dios nos está diciendo que lo que tenemos que hacer con estos juegos mentales, lo que tenemos que hacer con estos pensamientos en nuestra mente, tenemos que hacer que nuestra mente nos escuche. Di conmigo escuchar una vez más. Que nuestra mente nos escuche. Y aquí hay una gran diferencia. Porque la mayoría de nosotros nos la pasamos escuchando a nuestros pensamientos. La mayoría de nosotros nos la pasamos escuchando a nuestra mente. Y Dios dice, no escuches a tu mente, haz que tu mente te escuche. Wow, ¿cómo que no sé si me están agarrando la onda. No escuches a tu mente, en otras palabras, no permitas que tu mente te diga qué pensamientos pensar, cómo sentirte, qué emociones, qué sentimientos, qué ideas. No dejes que tu mente lleve el control. Tú toma control, haz tu mente sujeta a la obediencia a Cristo y tú dile a tu mente qué sentir, qué pensar, en qué meditar. Y aquí hay una gran diferencia. Aquí hay una gran diferencia. No escuches a tu mente, háblale a tu mente. Tú dile a la mente qué es lo que va a pensar, en qué va a meditar. Y verdaderamente, esa es una gran diferencia. Todos nosotros batallamos con sentimientos, pensamientos de inseguridad, de desánimo, de enojo, de flojera. Todos batallamos con pensamientos, sí o no, ¿ok? Por todos lados. Un día estás bien, bien firme, al otro día para nada. En la noche decides, en la noche siempre es buena idea pensar en levantarte temprano y hacer ejercicio o pasar tiempo con Dios. En la noche siempre suena como la mejor idea, excelente idea. Te imaginas haciéndola, pero en la mañana suena el despertador, 5:30, 6 de la mañana y es la peor idea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era la mejor idea en la noche, pero suena como la peor idea en la mañana. ¿Acaso no?
nuestra mente cambia, nuestra mente cambia. Y en lugar de que tu mente te diga, oh no, todavía está muy oscuro, oh hace mucho frío, es decirle, mente, no, tú me vas a escuchar. No voy a escuchar lo que tú me digas, tú me vas a escuchar. Y tú le dices a tu mente, muchas veces nos acostumbramos a pensar en hábitos. Y de hecho, la mayoría de nosotros pensamos en hábitos. Cada vez que manejas, piensas en una cosa. Cada vez que te estás bañando, piensas en ciertas cosas. Cuando estás haciendo diferentes cosas, tú tienes esos hábitos de pensar en ciertas cosas. Y la manera de someter la mente a la obediencia en Cristo es date cuenta de esos hábitos y reconoce, necesito cambiar estos hábitos de mente. Yo les he contado en una ocasión, hace años, de hecho esto es antes de que tuviera mi primer embarazo, y siento que más que nada esto era como un verdadero ataque del enemigo. El enemigo vino y me empezó a decir mentiras en mi mente que causaron temor a mi vida. Y empecé, ¿verdad? Al principio como que a escucharlas, y, oh, ok, tienen sentido, a lo mejor, probablemente. Y eran mentiras. Y yo conocía de escuchar a cuidar tus pensamientos, renovar tu mente. Entonces yo pensé como que, yo sé casi en lo que estoy jugando, ¿verdad? No me va a pasar nada, yo sé cómo controlar mis pensamientos. Pero ok, sígueme diciendo de esas cosas. Oh, wow, suena muy interesante. Y, y empecé a escuchar estos pensamientos hasta que penetraron en mi mente. Y después no solamente eran pensamientos ajenos, externos, eran mis pensamientos. Y empecé a creer estas mentiras que me causaban mucho temor en mi vida personal. Yo sé que esto fue un ataque del enemigo porque en ese tiempo estábamos construyendo la iglesia, estaba a punto de embarazarme y cuando algo está listo para suceder, el diablo quiere sacarte de la carrera, ¿verdad? Porque sabe que viene una gran victoria, ¿ok? Y yo desobedecí al Señor al no tomar cautivos estos pensamientos y permití que entraran a mi mente. Después no solamente estaban en mi mente, meditaba en ellos, después empecé a creerlos. Y qué tal si esto y qué tal si aquello. Al rato estoy siendo apresionada, estoy siendo torturada con estos pensamientos de temor. Al rato ya no podía dormir en las noches porque, ¿y qué tal si esto sucede? ¿Y qué tal si aquello sucede? Y me acuerdo llorar en las noches en mi cama y a nadie le decía lo que estaba pensando porque yo sabía que estos pensamientos eran irracionales, que no tenían sentido. Me daba hasta vergüenza mencionarlos, pero empezaron a ser tan parte de mi mente porque me hice un hábito de pensar en ellos y decía, no debo de pensar en aquello. Pero ¿y qué tal si esto sucede? Y era temor. Y me acuerdo después, ya no sabía ni cómo sacarme estos pensamientos. Y me acuerdo algunas noches llorando en mi cama, diciendo, ya no quiero pensar así. Dios, ayúdame a cambiar mis pensamientos. Y quiero, trataba de pensar en otra cosa. Y eso era como una opresión. Y yo sabía que yo había causado esto. Y después, ¿verdad? Esto duró como, yo creo que más de un mes, donde era una batalla. Un día de plano ya me cayó gordo y dije, ya no quiero pensar en esto. Y clamé a Dios, dije, Dios, por favor, ayúdame a sacarme estos pensamientos porque son una mentira y están torturándome y me están haciendo mi vida miserable. Y yo sé que no es verdad, no van conforme a tu palabra. Y me acuerdo en una noche, de esas noches que lloraba yo solita en mi cama. En una ocasión me paré al baño y en el baño solamente dije, Jesús, Jesús, porque ya no sabía más qué hacer. Y la gracia de Dios vino sobre mi vida. Sentí que esa pesadez, esa opresión se fue de mí y yo supe que en ese momento había sido libre, que había sido libre de esa opresión
espiritual, esa opresión mental del enemigo, supe que había sido libre. Pero ¿sabes qué sucedió? Obviamente le di gracias a Dios y yo supe, sentí algo que ya había sido libre. Pero ¿sabes qué sucedió al día siguiente? Empecé a pensar en aquellas cosas. ¿Por qué? No porque Dios no me había liberado, no porque Dios no me había rescatado, sino porque yo tenía el hábito de pensar de esta manera. Y el Señor me mostró claramente y me dijo: Laura, tú eres libre de ello, pero ahora tú tienes que cambiar ese hábito, porque tú ya estás acostumbrada a pensar de esta manera a ciertas horas, en tales lugares, cuando miras algo, cuando te acuerdas de algo. Todos tenemos estos tipos de hábitos. Y si en algo te puedo ayudar el día de hoy es ayudarte a reconocer hábitos que necesitas cambiar. Muchas veces son opresión espiritual, mental, pero muchas veces simplemente son hábitos. Y algo que también quiero hacerte recapacitar el día de hoy es que tenemos que tomar responsabilidad de lo que pasa en nuestra mente, porque lo que pasa en nuestra mente es nuestra responsabilidad. Yo no puedo cuidar tu mente y tú no puedes cuidar mi mente. Tú ni siquiera puedes cuidar la mente de tus hijos, de tus amados. Lo único que puedes hacer es guiarlos, checar constantemente. ¿Qué estás pensando? Yo les pregunto a mis hijos constantemente: ¿qué estás pensando? ¿Por qué tienes esa actitud? Y quizá me dicen la verdad, quizá no me digan la verdad, pero al menos los hago pensar. Tienes que checar tus pensamientos, porque si tú no le hablas a tu mente te va a hablar, ¿ok? ¿Y qué es llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo? Es hablarle a nuestra mente, no dejar que nuestra mente nos hable. Así que es nuestra responsabilidad, y conmigo, es mi responsabilidad. Lo que pasa en mi mente es mi responsabilidad. Y si lo que pasa en tu mente es un desastre, te causa miseria, sé honesto delante de Dios, así como yo lo fui. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios por no ser diligente tomando cautivos tus pensamientos, por haberle abierto una puerta al enemigo, por haber sido engañado. Arrepiéntete, pide perdón y toma responsabilidad de tus pensamientos. Toma responsabilidad. Porque, ¿y qué tal si tú eres lo que está en tus pensamientos, quizá fortalezas? ¿Te acuerdas? Hablamos de que la mentira viene y si tú lo sigues pensando, meditando, aún muchas veces aún hablando, se convierten en fortalezas. Son cosas que tú has creído sobre ti mismo, sobre Dios, sobre la palabra de Dios. Estas mentiras que tú has creído muchas veces son fortalezas en tu vida. Pero ¿qué tal si estas fortalezas tú no las creaste? ¿Qué tal si las creaste o se crearon debido a lo que tus papás te dijeron de ti o a cómo creciste, o quizá no tuviste papás? Ok, quizá estas fortalezas tú no las creaste en tu mente, pero ¿sabes qué? Si es tu mente, es tu responsabilidad. Así que es tiempo, y lo hicimos la vez anterior, pero seguramente todavía hay más fortalezas y lo va a ver por el resto de nuestras vidas. Es tiempo de hacer un análisis en nuestra mente, checar nuestra mente, nuestros pensamientos y checar qué cosas hay edificadas en esa mente, y es nuestra responsabilidad destruirlas. Amén. Aun si tú no las edificaste, es tu responsabilidad destruirlas. Es tu responsabilidad renovar tu mente. ¿Y cómo renuevas tu mente? Nuestra mente la renovamos al hablar la palabra de Dios. Ahorita, en lo que yo estoy hablando, la mayoría de veces, la mayoría de tiempo, estoy pensando lo que estoy hablando, porque tengo que pensar lo que voy a decir antes de decirlo. Aunque de vez en cuando, en cuestiones de segundos, pensamientos random, ¿verdad? Como dicen, se vienen a mí.
curiosidad. A veces, si alguno de ustedes trae un nuevo corte de cabello o se pintaron el pelo, yo puedo estar aquí predicando y de repente es como que, qué padre se ve su cabello, ¿verdad? O ay, qué bueno, ya había fulano y tal. Pero son cosas instantáneas, no son cosas que yo puedo pensar por mucho tiempo o de plano tengo que detener lo que estoy diciendo. ¿Todos me entienden? ¿Ok? Entonces, lo que tú hablas es lo que tienes en tu mente. Y si tú estás teniendo un pensamiento, nuestro pastor nos ha enseñado, ¿verdad? Piensa en un perro y pensamos en un perro. Y después piensa en un caballo, en un elefante y piensas en un elefante. Y allí es un ejemplo tan sencillo para reconocer que nosotros podemos cambiar nuestros pensamientos cuando nosotros lo escogemos. Pero hay ocasiones que esos pensamientos son un poco tercos, son un poco necios y no se quieren ir. Y tú dices, ya no quiero pensar en un perro, quiero pensar en un elefante. Y piensas en un elefante con un perro y tú dices, no, perro, vete de los pensamientos, solamente quiero pensar en el elefante. En esos momentos es cuando podemos utilizar el poder de la confesión. Y Jesús dijo, ¿verdad? No os preocupéis diciendo. Entonces, de la mente al hablar, Jesús nos estaba diciendo una clave de que si tú quieres cambiar tus pensamientos, cambia lo que estás diciendo. Así que imagínate, tú puedes hacer este ejercicio, no lo vamos a hacer ahorita, pero lo puedes hacer en tu casa. Si haces este ejercicio donde estás pensando en un perro, en el pensamiento que tú quieras, pero que no quieres pensar, ¿ok? Y tú dices, ya, quiero dejar de pensar en esa preocupación, quiero dejar de pensar en lo que le puede pasar a mis hijos, quiero dejar de pensar en esa preocupación financiera, quiero dejar de pensar en aquello. Y no puedes dejar de pensar y tratas de cambiar tus pensamientos y no cambian. Entonces, lo más instantáneo que tú puedes hacer para cambiar tus pensamientos es empezar a decir algo completamente diferente a los pensamientos. Si no sabes qué decir, empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el momento en que empieces a contar, ¿qué pasó con el perro en tu cabeza? Se fue. Se fue. ¿Por qué? Porque tienes que estar pensando en lo que estás diciendo. Si no quieres contar, puedes decir el alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Y qué sucede? Esa es una manera práctica de cambiar tus pensamientos. ¿Quieres dejar de pensar en aquello? Usa tu boca y empieza a decir algo diferente. Si quieres irte a algo más efectivo y no quieres decir solamente palabras por decir palabras, puedes empezar a confesar la palabra de Dios y decir, ¿verdad? Ok, estoy teniendo estos pensamientos de temor y decir, Dios, tu palabra dice que yo no debo de tener temor y yo soy victoriosa y diga el débil, fuerte soy y yo soy una mujer de valor y camino con confianza y camino con seguridad y empiezas a hablar algo. ¿Qué sucedió con ese pensamiento? Se fue, ¿ok? Entonces, estas son palabras, más bien maneras prácticas en cómo tomar control de nuestros pensamientos. Y eso es algo que la mayoría de ustedes ya me han escuchado, ya han escuchado a nuestro pastor decir esto, no es información nueva, pero si tú puedes hacer algo bueno por una persona, especialmente una persona a la que tú amas, ayúdales a cómo pensar correctamente. Ayúdales a cómo tomar cautivos pensamientos, cristianos o no cristianos, pero especialmente cristianos tienen la autoridad para controlar su mente. Pero es súper triste, a mí me conmueve, me preocupa muchas veces el ver a personas, cristianos muchas veces, que piensan, que tú dices, ¿cómo es posible que piensas estas cosas?
o simplemente que no piensan. Así como que, hey, despierta, ¿verdad? Tienes un cerebro en tu cabeza, utilízalo, piensa. Y hay gentes que sus vidas están siendo robadas por el enemigo, llenas de mentiras o simplemente sin esperanza, sin planes en la vida y solamente viviendo al ahí se va, no viven con una rutina diaria, se la pasan, ¿verdad? Desperdiciando el tiempo y desperdiciando la vida y tú dices, no, toma control de tus pensamientos, porque si tú tomas control de tus pensamientos, te vas a sentir la persona más victoriosa que existe. Vamos a ver un versículo más, 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo voy a leer una vez más porque eso está muy bueno y lo vamos a personalizar. Lo voy a personalizar por ti. Porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que Dios te dominio, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Y qué significa dominio propio? Dominio propio significa una mente sana. Dominio propio, esa palabra significa una mente salva. Una mente salva, una mente salva, una mente sana. Dios no solamente te salvó de tus pecados, Dios no solamente salvó tu vida del infierno, Dios salvó tu mente, Dios salvó tu cabeza, Dios salvó tu cerebro, Dios salvó tu mente. Tú puedes pensar correctamente. Tú debes pensar correctamente. Hay muchas personas que han sido salvos por muchos años, pero no piensan como una persona salva. No piensan con una mente sana. Y algo también que quería recordarte el día de hoy. Ten cuidado con malas confesiones, con eso de que, ay, me estás volviendo loco. No digas esas cosas, a menos que quieras que suceda. Ay, me estoy volviendo loca, se me olvidan las cosas, estoy perdiendo la mente. No, no, no. Dios te ha dado un espíritu de dominio propio, un espíritu, una mente sana, una mente renovada, una mente salva. ¿Sabías que la locura es parte de las maldiciones que encontramos en la lista de maldiciones en Deuteronomio 28, donde encontramos, o encontramos también, como lo quieras llamar, en Deuteronomio 28 hay una lista, vas a encontrar, ¿verdad? Una lista de bendiciones y una lista de maldiciones. Y en la lista de maldiciones se encuentra locura, perder la mente. Y la Biblia dice que Cristo nos ha redimido de la maldición, de la ley y de la muerte. Amén. Entonces la locura, el perder la mente, el olvidarte de las cosas, es parte de la maldición. No lo confieses, no lo declares en tu vida. Cuida tu mente. Dios te ha dado una mente sana. Dios te ha dado una mente salva. Tú no tienes una mente loca, tú no tienes una mente depravada, tú no tienes una mente que te vuelve loco. No, tú tienes una mente sana, salva, redimida, renovada con la palabra de Dios. Y te pones como yelmo la salvación. Te cubres alrededor de tu cabeza constantemente, alrededor de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones. Constantemente estás pensando en la salvación de Dios, en todo lo que Dios ha hecho por ti. Esta palabra salvación significa ser salvo de peligro, ser salvo de maldad, ser puesto en un lugar seguro. Significa sanidad, significa liberación. Piensa en todas estas cosas que Dios ha hecho por ti
y amárratelas en tu cabeza, ¿ok? Así como un turbante, ¿verdad? Dale vueltas. Eso es lo que tienes que llenar tu cabeza. No llenes tu cabeza con ninguna otra cosa que no tenga que ver con la salvación de Cristo. Y algo también súper interesante acerca de este versículo donde te dice, toma el yelmo de la salvación. Esta palabra tomar no es la misma palabra que hemos estudiado antes donde dice toma la armadura de Dios. Cuando decimos toma la armadura de Dios, esta palabra tomar vimos que significa aprópiate, hazte tuya. Pero en esta ocasión en Efesios 6:17, cuando se nos dice toma la armadura, toma el yelmo de la salvación, esta palabra tomar es como una orden que quiere decir recíbela ya, como que no lo pienses y recíbelo, reconoce todos los beneficios y extiende tu mano y recíbelo ahorita, ya no después, no te tardes, toma ahorita el yelmo de la salvación. Y es Dios a través obviamente de las palabras del apóstol Pablo, exhortándonos, ordenándonos, diciéndote, deja de perder el tiempo, deja de ser engañado por el enemigo, deja de que tu mente ande en la tierra de la lala, ¿verdad? Y toma ahorita, ya, en este momento, toma, recibe toda la salvación que Dios te ha dado, recibe todos los beneficios de la salvación. Y piensa en ello, amárratelos en tu cabeza, solamente deja que de atrás, a un lado, en los cachetes, en la quijada, rodéate de la salvación de Dios, rodéate de la palabra de Dios. Y una ilustración última para terminar acerca del yelmo de la salvación, es que, como te mencioné antes, el yelmo de la salvación estaba decorado y era algo que tú no lo tenías que ver, era algo que llamaba muchísimo la atención. Si tú veías a un soldado, lo primero que veías era su yelmo, y especialmente si este yelmo tenía esos cabellos rojos, ¿verdad? Volando por aquí. Eso es algo notable, que no podías decir, ¿viste el yelmo? No, ¿cuál yelmo? No, lo veías aunque no lo querías ver. Llamaba la atención. Y sabes que la Biblia dice, de hecho hay un versículo en Isaías, déjame decirte dónde está este versículo, Isaías 59 creo que era, ¿dónde está este versículo? Isaías 59, 17. En este versículo dice que Dios miró, ¿verdad?, injusticia, miró que no se estaba llevando a cabo el derecho. Y dice que Dios tomó su armadura, dice, tomó la coraza de justicia, se puso el yelmo de la salvación y estaba listo para ir a batallar. Pero después, ¿qué se nos dice en Efesios? Se nos dice que tomemos la armadura ¿de quién? De Dios. No la armadura que Dios hizo para ti, la armadura de Dios. Así que cuando tú te pones el yelmo de la salvación, tú te pones la armadura de Dios. Y si un enemigo viera ese casco, ese yelmo, identificarían, ok, ese yelmo es fulano de tal, porque solamente fulano de tal tiene ese cabello, esos colores. Y la Biblia dice que cuando nos ponemos la armadura de Dios, nos estamos poniendo la armadura que Dios mismo se pone. Y cuando el enemigo nos ve, el enemigo no ve a Laura, ¿verdad? El enemigo mira la armadura y dice, wow, ok, ¿con quién voy a pelear? La armadura de Dios, el yelmo de la salvación. Ponte el yelmo de la salvación. Y algo que tenemos que trabajar, la Biblia dice que saquemos, que manifestemos la salvación de Dios. Dejemos que este yelmo de la salvación sea notable en nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Cuando la gente vea, que digan, wow, ¿viste ese yelmo? No van a decir eso, porque no vas a andar con un yelmo, ¿ok? No andes con un yelmo, sino van a pensar que aquí te estamos enseñando cosas locas. Pero que noten y que digan, wow,
algo hay en esta persona. O que cuando tú mires a una persona digas, se me hace que fulano de tal es cristiano. ¿Por qué? Porque hay algo en ellos. Deja que la salvación sea notable en tu vida. ¿Y cómo va a ser notable? Con la actitud que tengas, con las palabras que digas. ¿Y cómo tu actitud y tus palabras van a ser buenas? Con los pensamientos que pienses, ¿ok? Así que ponte como yelmo la salvación. Tú tienes una salvación tan grande, la Biblia dice que tenemos una salvación tan grande. ¿En qué estás pensando? Deja de pensar en todo lo que no tienes que pensar y empieza a pensar en todo lo que la salvación involucra en tu vida. Y entonces vas a poder andar caminando con el yelmo de la salvación. Y no te la quites. Y si te la quitaste, como dice el versículo, tómala ahorita ya, póntela otra vez. Y no salgas sin ella. Amén. Es como la tarjeta Visa, no salgas sin ella. El yelmo de la salvación.